Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. En esta presentación vamos a explicar el tema de fuerzas internas utilizando el análisis por secciones. Entonces, nos hablan que en los elementos estructurales, en este caso en las vigas, se generan dos tipos de fuerzas, ¿no? En este caso, dice que puede darse una fuerza cortante, como ves acá en esta figura, o también se puede generar un momento flector, o en todo caso se puede producir dos efectos, un efecto de fuerza cortante y un efecto de momento flector, o también se le conoce como momento flexionante, debido a la carga o al peso que cada una soporta, ¿no? Debido al peso que cada uno soporta, se puede generar esos dos tipos de efectos. En este caso, en uno de los elementos estructurales, especialmente en el elemento viga. Entonces, y ese es el objetivo, ¿no? Hacer un diagrama de la fuerza cortante y del momento flector. Bueno, para conocimiento tenemos una clasificación de vigas, ¿no? Tenemos la viga peraltada colgante, la viga peraltada invertida, la viga peraltada colgante e invertida, una viga chata. Las vigas que comúnmente quizás has visto en los hogares, ¿no? Son las vigas peraltadas colgantes y también las vigas chatas. Son vigas que no sobresalen de la losa aligerada, ¿no? Y aquí tenemos un plano que te indica las dimensiones que pueden tener esas vigas. Esas vigas no solamente van en la parte superior de la losa aligerada, también pueden ir en la parte inferior, o sea, en el suelo, ¿no? Se llaman vigas de cimentación. Van entre una zapata, que es donde va a estar la columna, entre zapata y zapata, puede ir una viga de cimentación. Bueno, eso va a depender del ingeniero estructurista, cómo lo diseña el plano de cimentación, ¿no? Plano de estructuras, ¿no? Y en la parte superior, las vigas siempre van a veces comúnmente van de columna a columna, o también hay vigas soleras que van en muros portantes, ¿no? Los muros portantes de lado a lado se puede también colocar una viga, ¿no? Ahora, esa viga, si estamos hablando de concreto armado, ¿no? En su interior tiene acero, en su interior tiene acero. Y ese acero también va a depender del ingeniero estructurista, cómo lo diseña, y está conformado por pequeños, eh, se puede decir, uniones rectangulares que se conocen como estribos, ¿no? Hay, por ejemplo, en las partes cercanas a las columnas donde esta viga va amarrada,
los estribos van más cercanos y en la parte central van un poco alejados. Pues aquí van 5 estribos a 15 centímetros, a 15 centímetros en las esquinas, en ambos lados, y el resto va a 25. Bueno, y todo es eh, acero, ¿no? Todo es acero, ¿no? Esta viga, una vez que la tienes así, eh, se llama el proceso de encoframiento. Se encofra. Una vez que se encofra, se llena de concreto armado, que es cemento, arena y piedra, ¿no? Y se llena esta viga y bueno, se arma esto de aquí, que aquí también tienes la viga que da esta forma, ¿no? Entonces, y esa es una viga de concreto armado, ¿no? Y en esa viga se pueden producir lo que antes te mencionaba, ¿no? Los efectos, ya sea fuerza cortante o momento flector, debido a la carga que se le puede poner, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, para diseñar un elemento estructural o mecánico, es necesario conocer la carga que actúa dentro de él para asegurarnos de que el material pueda resistir esta carga. Las cargas internas pueden determinarse por el método de sección, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para saber el diseño que se le puede dar a un elemento estructural, ¿no? Y saber, o ese elemento estructural se diseña de acuerdo a la carga que va a soportar, ¿no? Entonces, tú no puedes poner, no puedes diseñar una viga bien delgadita, ¿no? Y le vas a poner encima una tremenda carga, ¿no? Es posible esto porque esta viga se va a flexionar, como hemos visto en en la primera presentación, se va a flexionar o simplemente se va a romper, ¿no? Debido a la fuerza interna cortante. Nosotros queremos analizar eso. Analizar eso, bueno, utilizando las eh, condiciones de equilibrio, ¿no? Bueno, ya sabemos que el diseño estructural eh, hoy día se utiliza, no, la tecnología BIM, ¿no? Para hacer todo ese diseño a través de los programas que existen, ¿no? A través de los programas que existen ya se diseña eh, la parte estructural, pero nosotros hay que tener conocimientos, ¿no? De qué verdaderamente es lo que se está analizando. Bueno, ahí tenemos una viga, ¿no? Una viga que está empotrada. Entonces yo voy a, como hay carga, este P1 y P2 supuestamente son cargas. Entonces la viga está dividiendo dos secciones, A, B, B, C. Entonces este A punto A que ves es una línea que me indica que hay un corte. Hay un corte. Como se llama secciones, lo voy a analizar por sección, o sea, tomando una parte, tomando la otra parte. Si analizo esa parte, ¿no? Aquí está el corte, como te digo. Aquí hay un corte. Tengo que colocar sus fuerzas que actúan en esta parte. Por ejemplo, como está empotrada, cuando una viga está empotrada, hay una fuerza, hay un momento, de tal manera que haciendo su diagrama de cuerpo libre tenemos eso, ¿no? Hay una fuerza hacia arriba. O sea, hay dos fuerzas acá, una vertical y una horizontal. Y se genera un momento. O sea, ¿por qué se da esto? Porque este empotramiento, hay un empotramiento. Eso ya me lo dice las reacciones que eh, se dan cuando una viga está empotrada. Entonces, automáticamente. Es como yo te mencionara, bueno, qué pasaría como en los problemas anteriores, cuando hemos estado viendo armaduras.
yo pongo acá esta viga sobre esta se puede decir, esta rueda, ¿no? Yo sé que cuando un apoyo es una forma, es un rodillo o es una rueda, como lo quieras llamar, solamente existe una fuerza vertical hacia arriba, ¿no? Aquí similar, ¿no? Cuando la viga está empotrada, se cumplen estas tres fuerzas, o debe existir esas tres fuerzas, una fuerza horizontal vertical y un momento. Ahora, donde se ha hecho el corte, ahí se genera la fuerza cortante. La fuerza cortante, el momento flector y una reacción. Una reacción. Entonces, esto que ves en esta parte, ese sí uno lo coloca de acuerdo al método de la dirección tanto de la fuerza cortante que está representado con B como del momento y la reacción. Ahora, ¿qué pasaría ahora si analizo la otra parte? O sea, ese ahí, después del corte, tendría eso en el otro lado, lado derecho. La reacción en este sentido, la fuerza cortante ya no va hacia abajo, va hacia arriba. Y el momento flexionante, aquí tenemos que en la parte izquierda estaba en sentido antihorario. Si analizo la parte derecha, está en sentido eh, horario, ¿no? Y en este lado tenemos P1 y P2, ¿no? Y este punto B que estás viendo aquí, y logras visualizar este punto B, es este, pues, ¿no? Entonces la viga se ha dividido en dos partes, esta parte y esta. Y algo importante acá, que hay que saber cómo van las direcciones de la fuerza cortante y del momento flector, ¿no? Esto es fundamental, fundamental cuando yo haga mi diagrama de cuerpo libre. Muy bien, continuando. Ahora, bueno, aquí tenemos el B, que es la fuerza cortante, el N o R, fuerza normal que se genera en este sentido horizontal, y el M, el momento flector o momento friccionante. Ese es el lado izquierdo, el lado derecho también se va a dar lo mismo, pero en sentido contrario, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento de análisis para el método de secciones? Entonces, ¿qué procedimiento nosotros vamos a utilizar para el método de secciones? Dice, el método de secciones puede usarse para determinar las cargas internas en una ubicación específica de un elemento por el siguiente procedimiento. Hay que hallar, dice, las reacciones en los soportes. Antes de seleccionar el elemento, puede ser necesario determinar primero las reacciones en los soportes, de manera que las ecuaciones de equilibrio se usan para resolver las cargas internas solo después de que el elemento esté seccionado. Entonces, hay que hallar las reacciones en los soportes. Similar, si has visto el tema anterior, que es el método o el tema inicial que hemos puesto en esta lista de reproducción, el método en lo que es armadoras. Ahí también, antes de analizar cada nodo, habíamos hallado las reacciones donde esa armadura está apoyada, ¿no? Aquí sucede lo mismo. Hay que hallar las reacciones en los soportes, que generalmente es un soporte fijo, vamos a ver, la viga va a estar, o en este tipo de problemas, va a haber un soporte móvil, ¿no? Y un soporte fijo, ¿no? Y la viga está encima de eso, ¿no?
Sabemos que aquí hay una reacción y acá hay dos. Segundo, diagrama de cuerpo libre. Mantenga todas las cargas distribuidas, momentos de par, fuerzas que actúan sobre el elemento y sus ubicaciones exactas. Luego, pase una sección imaginaria por el elemento perpendicular a su eje del punto en que debe determinarse la carga interna. Una vez hecha la sección, traza el diagrama de cuerpo libre del elemento que tenga menor número de cargas, que indique las componentes de la fuerza y el número de par resultante en la sección transversal que en sus direcciones positivas de acuerdo a la convención de signos establecidos. Dice que hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hasta donde se hace el corte y eh, tenemos también la ubicación hacia donde la distancia de ese corte y la convención de signos, ¿no? Y allá indicar también las fuerzas internas. La fuerza interna se refiere a la fuerza cortante y al momento flector. Y analizar a través de las ecuaciones de equilibrio. Una vez que hemos hecho la reacción, hemos hecho el diagrama, hay que aplicar eh, las ecuaciones de equilibrio. Esos son los tres puntos principales, se puede decir, para analizar eh, las fuerzas internas de una determinada estructura. Vamos a ver un ejemplo. Hallar el diagrama de la fuerza cortante y momento flector. Bueno, ahí está la viga, ¿no? Como ves, esa viga está en un soporte fijo. Bueno, por la figura hay que darse cuenta o hay que ya memorizarte que este es un soporte fijo. Y aquí tenemos un soporte móvil, ¿no? Entonces yo voy a dibujar las reacciones primero en los soportes. Tenemos una, tenemos otra. ¿Por qué en esta A no le pongo una horizontal, ¿no? Porque también hay una horizontal. Debido a que esta horizontal va a ser cero, porque por acá no hay ninguna otra horizontal. Y generalmente en este problema, cuando tú veas que no hay ninguna horizontal por acá, entonces ya no es necesario colocarlo, porque esto va a salir cero, porque con 15 equilibrio no va a haber ninguna fuerza que lo equilibre a esta horizontal, por lo tanto esta horizontal va a ser cero. Si no se coloca. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Aquí vemos dos, cuatro, seis flechitas. Estas seis flechitas y arriba me dice 1,5 kilonewton sobre metro. No, estas seis flechitas no significan que hay seis fuerzas y que esas fuerzas valen 1,5 kilonewton. No, esto simplemente es una representación de una fuerza, se llama fuerza distribuida, ¿ya? Fuerza distribuida, que se distribuye en toda esta longitud de la viga, que en este caso sería un metro, ¿no? Porque todo esto vale 3, este vale 2, entonces hay una fuerza distribuida que se distribuye, ¿no? En toda esta zona, ¿no? Quizás has visto esto, una especie de meme, ¿no? Donde aquí había bastantes personas sentadas en ese asiento de diferentes pesos, pues, ¿no? De diferentes pesos. Y ponían así fuerzas. Cada uno le ponían diferentes fuerzas. ¿Ya? Quiere decir que sus pesos se están distribuyendo en toda esta longitud del asiento. Aquí es lo mismo, para que lo entiendas, ¿no? Estas flechitas no me indican que son seis fuerzas, me indican que hay una distribución de fuerzas en la longitud de un metro. Y este 1,5 kilonewton me indican que eh, hay una distribución de 1,5 kilonewton por cada metro. Eso es lo que me indica
este numerito que ves arriba, ¿no? Y que funciona como si fuera una altura, porque este es un rectángulo, ¿no? Se llama una distribución rectangular. También podría darse una distribución triangular, ¿no? O sea, quiere decir que podría darse eso, que podría darse eso, ¿no? Entonces aquí yo puedo imaginarme que la fuerza es eh, de la misma, del mismo valor por la forma que tiene, ¿no? De esa distribución. Y en cambio en una triangular quizás va disminuyendo, ¿no? Un peso mayor, un peso menor, una fuerza, así, sucesivamente. Bueno, entonces para hallar esta reacción yo tengo que hallar de acá una resultante. Entonces, ¿cómo hallo la resultante de esa distribución rectangular? La vas a hallar de la siguiente manera, con fórmulas básicas. Ahí hay una resultante. Y esa resultante, si recuerdas el tema anterior a este, que es el tema de centroides, el punto o el centroide o el centro de gravedad, en este caso, porque son fuerzas, el centro de gravedad de un rectángulo es su mitad, ¿no? O sea, quiere decir que hay que ubicar esta fuerza, como es una distribución rectangular, en la mitad. Entonces, eso quiere decir que esta longitud sabemos que mide 1 metro, ¿no? Entonces, esta fuerza se va a ubicar en la mitad, quiere decir que esta longitud es 0,5 y para este lado 0,5. Bien, ahí lo tenemos, ese es 1 metro, como esa fuerza debe pasar por su centro de gravedad a ambos lados, debe estar a 0,5. Ahora yo te pregunto, ¿no? O te hago una pregunta, ¿qué pasaría si en vez de este, de esta distribución rectangular se hubiera dado una distribución triangular? De manera. Entonces, tú recuerdas que en un triángulo, su centro se ubicaba a la tercera parte del triángulo rectángulo. Quiere decir que la fuerza pasaría por este lado. Y esta dimensión, este de aquí, ¿no? En este caso, si esto es 1, esta dimensión sería 1/3, ¿no? 1/3, que el centro dice que es base entre 3, ¿no? Revisa tus fórmulas anteriores de centroides y dice que su centro se encuentra a 1/3 de la base, pero con respecto a este ángulo de 90 grados. Y lógicamente esto sería 2/3, ¿no? 1/3 más 2/3 me da 1, pues, o si no, restas 1 menos 1/3 y te sale 2/3. Eso hay que saber interpretar, ¿no? Sobre todo la ubicación de esta fuerza resultante, la ubicación por donde pasa. Ahora, ¿cómo hallo esa resultante? Ya sabemos cómo se ubica, ¿no? ¿Cómo se ubica? ¿Cómo lo hallamos? Lo hallamos multiplicando sus dos dimensiones. Sus dos dimensiones. O sea, por ejemplo, esto funciona como si fuera un rectángulo, ¿no? Esto vale 1 metro y esto vale 1,5 kilonewton metro. Entonces, yo voy a hallar
la resultante que le hemos puesto aquí, multiplicando sus dos dimensiones. Esto funciona como si fuera su base y esto como si fuera su altura. Si yo multiplico 1 metro por 1,5 kilonewton por metro, se va a anular los metros y me queda 1 por 1,5, me queda 1,5 kilonewton. Y sería el valor de la fuerza resultante de esta distribución. Igualmente, si fuera un rectángulo, vamos a suponer que este es 1,5 kilonewton. Entonces, para hallar esta resultante en esta distribución triangular, igual haya su área, ¿no? Pero su área aquí no es base, base por altura, su área es base por altura sobre 2. Entonces sería 1 por 1,5 dividido entre 2. O sea, su fuerza resultante de esa distribución triangular sería el cálculo de esa área, ¿no? Que nos daría 0. Entonces, esto sería 0,75 kilonewton kN. Entonces, eso hay que saber entenderlo. Ubicar su ubicación, ¿no? Por dónde va a pasar y eh, hallar cuánto vale. Entonces, con esas indicaciones nosotros tendríamos lo siguiente. Ahí tenemos el rectángulo, esa distribución, eso funciona como si fuera la base y esa es su altura. Si calculo su área, ¿no? El área de un rectángulo de base por altura, ¿no? 1,5 kilonewton metro por un metro, me queda 1,5 kilonewton. Entonces, esa fuerza va a ser 1,5 kilonewton. Y entonces ya la tengo. Ya la tengo dicha. Ahora, una vez que ya tengo, si no hubieran distributivos, bueno, no haría nada, ¿no? No, simplemente ya de frente entraría al cálculo de las reacciones. Pero como acá en estos problemas siempre se aparecen estas fuerzas distributivas, entonces primero tiene que calcular su resultante. ¿Cómo hallo las reacciones en los apoyos? Aplicando las primera y segunda condición de equilibrio. Puedes empezar por la segunda o puedes empezar por la primera. Empezamos con la primera, ¿no? Vamos a calcular dos momentos con respecto al punto A, dice que es igual a 0. Entonces, este es el punto A, entonces todos los momentos va a ser la que genera esta fuerza y esta fuerza, ¿no? Ahí tenemos C sub Y, como está esta fuerza yendo hacia arriba, o sea, aquí también hay que tener en cuenta el tema de momentos, ¿no? Que no está grabado, pero lo hemos visto en la carpeta Drive, ahí lo tienes, si eres mi alumno, ahí lo tienes el tema de momento. Entonces, esta fuerza está generando un momento, como es en este sentido, antihorario positivo. Y el momento, no te olvides que es fuerza por la distancia horizontal o perpendicular a la línea de acción de esta fuerza, que sería 3. Y donde se encuentra el punto, ¿no? Porque tú estás calculando momentos con respecto a este punto. La otra fuerza, 1,5. Pero esta fuerza hace que la viga se vaya en este sentido, o sea, sentido horario. Debe ser negativo. 1,5. Distancia, acá hay 2 metros. Como habíamos dicho que esto pasa por su mitad, aquí hay 0,5. 2 más 0,5. Sería 2,5. Entonces la fuerza de 1,5 y la distancia de 2,5 igual a 0. Ya no hay más fuerzas. Aquí, entonces una simple ecuación. Despejas y queda 1,25 kilonewton. Entonces ya tengo dicha
dicha, dicha reacción. C sub Y le llaman, ¿no? C porque está en el punto C y Y está en forma vertical. Ahí tengo ya el valor de C sub Y, 1.25 kilonewton. Ahora me falta ya la otra reacción. Puedo aplicar la primera condición, como tengo en forma vertical, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. En el eje Y tengo A sub Y más esta fuerza que ya vale 1,5, 1,25 debe estar acá. Acá está 1,25 y es esta positiva A sub Y más 1,25. Y esta que está hacia abajo, que es negativo 1,5. ¿No? ¿Por qué es negativo? Porque está en la dirección hacia la parte de abajo, sentido contrario. Bueno, hago mi despeje y me queda que A sub Y vale 0.250 kilonewton. Entonces, ese es el primer paso, encontrar las reacciones en los apoyos, aplicando la, sin caso o siempre va a haber esta fuerza distributiva, ya la resultante, indicar la ubicación donde se encuentra para poder determinar, ¿no? Bueno, ya tenemos cuánto vale las reacciones en los apoyos. No he colocado la horizontal como te mencionaba antes, ¿no? Porque aquí debería haber una fuerza horizontal, pero te menciono que en la figura no hay ninguna fuerza horizontal. Quiere decir que esto vale cero. Esta reacción vale cero. ¿Para qué lo vas a colocar? Pues continuando. Después ya tenemos eso, ¿no? Ya tenemos eso indicado. Hemos hecho las reacciones. Ahora, se puede decir, en cada tramo de esta viga se va a hacer un corte para analizar las fuerzas internas en cada tramo. Cuando te hablo de tramo, aquí en la viga, te indica los puntos. Por ejemplo, esto podría ser un tramo de A hacia B. Entonces aquí vas a hacer un corte. Otro tramo podría ser de B hacia C. Está indicado. O sea, ¿qué está sucediendo de A hacia B? ¿Para qué se hace el corte? Para ver qué está sucediendo en la viga o en esa longitud. ¿Qué está sucediendo? Corte lo puedes hacer a cualquier distancia, aquí, acá, ¿no? Dependiendo tú cómo lo quieres. Pero está entre qué longitud lo vas a hacer. Entre 0, punto 0, y esto que vale 2, 0 y 2 metros. La otra vez si no puedes hacer este punto. Este es como si fuera mi referencia, ¿no? Este es mi punto de referencia. Estoy diciendo que el primer corte estaría entre 0 y 2. El segundo corte, ¿no? Que puede ser por acá o antes, a veces se hace antes, estaría de 0, este punto se encuentra a 2, perdón, de 2, y este punto de acá se encuentra a 3. Ahí te lo indica también la figura. Y para que no te compliques, lo puedes hacer el corte antes, para poder tener menos cantidad de fuerza. Y se va analizando, pues, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que en esta zona no existe cortante, o sea, la viga no genera ningún momento cortante porque no hay ningún peso, pues, ¿no? O sea, no le afecta mucho, ni momento flexionante, ni se va a flexionar, o sea. Pero en esta zona sí, porque aquí hay una distribución, puede ser que la viga se flexione o se corte un poco, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros analizar. Muy bien. Entonces, vamos a analizar esa zona. Ahí vamos a hacer un corte, como ves ahí. Y le puedo llamar 1, 1 o A, como quieras. Yo le he puesto numeritos. Y en esa zona vamos a hacer ese corte antes de la fuerza de 1,5. Se llama corte 2,2. Entonces, mi primera longitud que voy a analizar, como te digo siempre, en este caso si estamos analizando desde el punto A,
yo tengo que poner una distancia X, porque no sé esa X qué longitud va a tener, pero ese corte que estás observando se encuentra entre el rango de 0 a 2. Y el segundo corte, también una longitud X, desde el punto A hasta donde está el corte, tengo que colocar esa longitud. Y el primer corte decía está entre 0 y 2. Y el segundo corte está entre 2, mayores o iguales que 2 y menores que 3. Entre esas dos longitudes, ¿no? Entonces ahora sí vamos a analizar. Vamos a hacer el diagrama. Ya está. El punto uno lo hemos hecho, ¿no? Que decía allá las reacciones, ¿no? Ahora vamos a hacer. Ya hemos seleccionado las secciones que vamos a tomar y vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Segundo paso para cada uno de ellos. De 0 a 2. De 0 a 2, ahí está la sección, pues se llama sección, ¿no? Método de sección. Hemos sacado la sección o con tus propias palabras le puedes decir, hemos sacado una partecita, ¿no? Como decimos acá, una partecita de esa viga que vamos a analizar. Aquí está el corte, ¿no? Entonces, y estamos analizando de la longitud 0 hasta 2. Aquí ponemos X, ¿no? Porque ahí es una longitud X, no sé cuánto vale. Y ahí, en esta parte que ves aquí, vamos a colocar, como ya hemos seccionado, la fuerza cortante que estaría hacia abajo, ¿no? El momento flector y debería haber una reacción, ¿no? Pero si como no hay una fuerza horizontal que te mencionaba, esto vale 0. Entonces no se coloca. Fuerza cortante con B, momento flexionante con M. No te olvides la dirección, ¿no? En este lado izquierdo, la fuerza cortante va hacia abajo y el momento está en sentido antihorario. Entonces hacemos su diagrama de cuerpo libre, tendríamos lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Esta es la reacción en esta zona, la fuerza cortante está hacia abajo y el momento flector está. Ahora aquí ya está el diagrama de cuerpo libre. A eso se refiere cuando dice el paso 3, hacer el diagrama de cuerpo libre de la sección de la viga analizada. Aplicamos las condiciones de equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocer cuánto vale B y cuánto vale M, cuánto valen esos dos efectos que se pueden producir. Entonces, si aplicamos la primera condición, podemos decir sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. En el eje Y, en esta sección tenemos 0.225, 0.250 menos, que está hacia abajo, B igual a 0. Despejamos, nos queda que la fuerza cortante en esa zona vale 0.250 kilonewton. Ahora, el momento. El momento lo aplicamos con respecto al punto de corte, ¿ya? O sea, momento dice con respecto al corte 1, 1. Entonces, nosotros vamos a calcular, es como si fuera el apoyo de la viga, estuviera apoyado ahí, el momento sería 0.25 por X sentido. Como ves, esta fuerza hace que el elemento se vaya en sentido horario negativo, ¿no? 0.25 por X. Y este M también hay que considerarlo, ¿no? Este M porque es lo que se va a hallar, este está en sentido horario. Este M apareció, ya sabemos, por las condición o por el análisis que dice que cuando hay un corte o cuando tú haces un corte, se genera una fuerza cortante y un momento flector. Y tendríamos eso, ¿no? M positivo, que es este de acá, M,
y el m que genera este 0.25 por la distancia al corte, x. Esta vez no, porque esta vez pasa por el corte, no genera momento. Es igual a 0. Entonces aquí despejando mi m en ese rango es 0.250 x, ¿no? Porque no pasa al otro lado. La unidad, kilonewton por metro, ¿no? Otra vez que el momento es fuerza, su fórmula básica es fuerza por distancia, o sea, fuerza se da en newton o en kilonewton y distancia en metro. Ya hice ese primer análisis de esa sección, ¿no? Y ese sería el valor de la cortante y del momento. Ahora me voy a la otra sección. La otra sección es de 2 a 3, pero siempre se toma desde el inicio, desde el punto A hasta donde está el corte, ¿no? Y ahí se pone X, una longitud X que no sé dónde queda, ¿no? O dónde está ubicado, cuánto vale, pero yo sé que pasa de 2, ¿cierto? Muy bien. Ahí tengo que hallar, o tengo que analizar o aplicar las condiciones. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué está sucediendo acá? Aquí te das cuenta que tú no puedes analizar mientras que no hayas hallado la resultante de esta distribución, de esta fuerza distributiva, que no son dos fuerzas, ¿no? Es una representación. Sabemos que esto es 1,5, ¿no? La altura se puede decir. Pues aquí tienes que hallar una resultante, ¿ya? En esta pequeña porción, porque lo abarca ya a esto, el segundo corte pasa ya de los 2 metros y coge una pequeña porción de la fuerza distributiva. Entonces, es necesario hallar la resultante de esta zona. Entonces, y similar lo hacemos que a lo anterior. Bueno, esta longitud, sabemos si esto mide x, si esto mide 2, por conocimientos básicos, esto va a ser x menos 2, ¿no? Entonces, formamos un rectángulo. Eso va a ser x menos 2. La fuerza resultante, no te olvides que va a pasar, y esto vale 1,5 porque te viene del inicial, no ha cambiado esta altura. Entonces, la resultante, te había mencionado, que la multiplicación de ambos, ¿no? Sería o el área, 1,5 por x, por x menos 2, que sería la fuerza resultante, kilonewton. Y se ubica en la mitad, ¿no? Si todo esto mide x menos 2, su mitad será x menos 2 sobre 2, x menos 2 sobre 2, a ambos lados. Entonces, de esa manera, hallamos la resultante. Ahí lo tenemos. Y su ubicación. Eso es importante. Su ubicación. Ahora, una vez que ya tenemos ello, hallamos o aplicamos las condiciones, ¿no? Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Las reacciones en los apoyos, en este apoyo A, la fuerza cortante se genera en este lado, donde está el corte, siempre se va a generar esto, hacia abajo y en sentido horario. Esta fuerza que vale 1,5 x menos 2 kilonewton. Entonces, esta es mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este análisis, cuando hay esta distributiva, trata de hallar la fuerza resultante, que no necesariamente es, porque si recuerdas, esa distributiva se encontraba o tiene una longitud de 1 metro. No necesariamente pasa por la mitad, ¿ya? No necesariamente pasa la mitad. Si pasaría por la mitad, entonces sería 0,5. No está pasando, pero se acostumbra a hacer el análisis a una cierta longitud. En este caso, una longitud, como ves aquí, x menos 2. Que esa x menos 2 lo hayas por esta condición, ¿no? Desde A hasta el corte le pones x, como ya tienes este 2, está por diferencia sería x. Y ahora aquí vas a aplicar tus condiciones.
Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero. En el eje Y tengo esta fuerza. Tengo la B hacia abajo, negativa. Y tengo esta fuerza hacia abajo, sería 1,5 x menos 2. Despejando ahí, ¿no? Aquí 1,5 menos 1,5 por 2, ¿no? Si tú multiplicas ahí, 1,5 por 2 es 3. 3, ¿no? 3 más 0,25, 3,25. Ahí está. Menos 1,5 por X, menos 1,5X. Este B pasa al otro lado. Entonces B tendría este valor. ¿Quién es B? Es la fuerza cortante. Ahora llamamos M. Sumatoria de los momentos con respecto al corte 2, 2, igual a 0. Entonces el momento va a ser fuerza por toda esta distancia. Sentido, bueno, antihorario negativo. Fuerza, que es 1,5 x menos 2 por la distancia. ¿Qué distancia hay de esta fuerza al corte? Esta distancia. Si te das cuenta, esa distancia mide x menos 2, o sea, será 1,5 x menos 2 por la distancia x menos 2 sobre 2, ¿no? Fuerza por distancia, momento, más este momento que está en sentido horario positivo. Despejas aquí, haces tus multiplicaciones y despejas m de tal manera que me quedaría, que puedes comprobarlo, ¿no? Puedes comprobar, multiplicas y me queda menos 0,75 x cuadrado más 3,25 x menos 3, la unidad kilonewton por metro. Entonces ya encontré mis, mis dos efectos, la fuerza cortante y el momento flector. Solamente he hecho dos cortes, ¿no? He hecho dos cortes porque la viga, ¿no? Tiene dos tramos, se puede decir. Y es O, A, vamos a poner este B. Tiene dos tramos. Entonces, he hecho un corte en esta zona y un corte en esta zona para ver cuáles son sus efectos. Ya los hallé, ¿no? Ya hallé cuáles son los efectos. Ahora tengo que graficar. La gráfica es un poco más sencilla ya. Entonces, en su curso de matemática básica, en el tema de relaciones y funciones, hemos visto, o quizás su profesor les ha enseñado, sobre todo, ver las funciones, por ejemplo, la función recta, ¿no? Y igual a x. Su gráfica es una línea recta. ¿Cómo lo identifico? Cuando el x no está elevado al cuadrado. Como el x está elevado a la potencia 1, es una recta. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera yx al cuadrado? Eso me da una idea que mi gráfica es una parábola. Ahora, si fuera negativo, la parábola estaría hacia abajo, ¿no? Esas pequeñas indicaciones, aquí la vamos a aplicar para poder graficar. Cuando es un número, por ejemplo, si me dicen y igual a 5, entonces yo como graficaba y igual a 5, contaba 1, 2, en el eje 3, 4, 5, ¿no? Y por ahí iba y igual a 5, que es una constante. Teniendo en cuenta eso, ahora sí nos vamos a diagramar. Yo lo voy a hacer por separado. Algunos libros lo hacen ahí mismo, solo un solo gráfico. Yo lo voy a hacer por separado. Entonces, este de FC para mí significa diagrama de la fuerza cortante. O sea, lo que voy a diagramar aquí va a ser B. Voy a diagramar la fuerza B. Entonces, al diagramar la fuerza B,
yo coloco la viga, coloco esas líneas por las secciones, por los puntos que dividen a los tramos y coloco mi eje X. Ese es mi eje X. No olvidar, ¿no?, que si este es el eje X, este es positivo, este es negativo. Entonces aquí voy a ubicar los valores de X. En este eje X van a estar los valores de X y en este eje Y los valores del valor de B, ¿no? Este punto va a ser 0. Este punto, como ves aquí, va a ser 2. Y este punto va a ser 3. Muy bien. Ahora sí, comencemos. Nosotros teníamos un rango de 0 a 2. De 0 a 2 hemos hecho un corte, ¿no? Y ese corte, al hacer el corte en esta zona, el momento ha sido 0.250 kilonewton. O sea, eso tengo que graficar. O sea, de 0 a 2 en esta zona, el corte así, la fuerza cortante tiene este valor. Entonces, ¿cómo grafico? Ya te indiqué, ¿no? Ubico el punto, vamos a suponer que es ese punto, ese sería 0.250 y como es un número, sería solamente una constante y la constante simplemente es una línea. Ahí está. O sea, de 0 a 2 no ha pasado nada, ¿no? Eso te dice que es constante, no se ha generado ninguna fuerza cortante. Ahí está el primer tramo. Ahora nos vamos al segundo tramo. El segundo tramo es de 2, ¿no?, a 3 en esta zona. Ahí ha visto un corte también. Y ese corte nos ha arrojado esta fuerza cortante. Aquí me sale no me sale un valor exacto, me sale un valor en función de X. Y eso tengo que graficarlo. Pero yo, como te mencionaba, por mis conocimientos básicos en matemática, yo voy a pensar que esta es una recta. Entonces en esta zona me va a salir una recta porque veo que hay una fuerza distributiva y quizás haya una fuerza cortante hacia abajo. Entonces, ¿cómo grafico? Entonces, para graficar en una recta, tú sabes que le das estos valores, ¿no? Entre 2 y 3 o simplemente reemplaza los extremos. Entonces, yo voy a reemplazar el 2 donde veo X, le voy a poner 2. Entonces, si reemplazo cuando X vale 2, lo puedes comprobar ahí. Entonces sería 3.25 menos 1.50 por 2, me queda un B de 0.250. Y ubico este punto, sobre todo el B, porque yo sé que este punto es 2, ¿no? 0.250, bueno, se encuentra ahí, pero ¿no?, en la misma línea. En este extremo B, la fuerza cortante vale 0.250. Ahora, cuando vale 3, el otro extremo, al reemplazar aquí 3.25 por 1.50 por 3, el B me queda menos 1.25. Entonces, en este extremo, no, el B va a salir menos 1.25. Ahí lo tengo. Ya tengo mis dos extremos. Como la función es una recta, ubico, ¿no?, trazo la recta, uno de los dos puntos. Y ahí ya diagramé o ya dibujé entonces el diagrama de la fuerza cortante. En algunos autores quizá lo vas a ver, que esto lo pintan, le hacen así, lo sombrean. Si quieres también lo puedes hacer, lo sombrean. Con respecto al eje, ahí está. También a veces le hallan este punto, por ejemplo aquí le puedes dar eh, cuando equivale 0. Cuando equivale 0 o cuando equivale la mitad, ¿no? También le puedes dar para que te salga esta intersección.
¿no? Y ahí tenemos el diagrama de la fuerza cortante. O sea, ya dibujé el diagrama de la fuerza cortante.